la temática de este congreso pues, de los neoplasias, y dentro de ellas pues, una muy apasionante para muchos es melanoma. Y nos interesaba mucho saber la experiencia del Instituto Nacional de Cancerología a través de los ojos de la investigación y de todo el conocimiento que ha adquirido y que ha distribuido en el mundo la doctora Vega. Muchísimas gracias. Gracias, doctora Marcela, gracias a la Academia por la invitación, y es un gusto estar aquí hablando sobre este tema de melanoma que realmente me encanta. A continuación les voy a hablar sobre toda la epidemiología a nivel mundial, Latinoamérica y México, y vamos a hablar sobre el manejo multidisciplinario que se lleva a cabo en el Instituto Nacional de Cancerología de México. Empezando por la epidemiología a nivel Latinoamérica, se menciona que en México el melanoma está relacionado con mortalidad aproximadamente de 0.4 por 100,000, y esto representa más en mujeres en edades muy productivas, aproximadamente 54 años de edad, comparado por ejemplo con Brasil, que la incidencia de melanoma es de 3.4 en hombres y 2.78 en mujeres por 100,000. En Argentina, Venezuela y Puerto Rico la incidencia de melanoma es muy similar a la representada en México. ¿Qué tipos de melanoma existen en Latinoamérica y en Asia? Por ejemplo, en Japón el acral lentiginoso es el más frecuente, en un 50%, Taiwán en un 58%, Hong Kong un porcentaje muy similar. En China el acral representa el 49.4%, pero si nosotros nos damos cuenta, la cantidad de melanomas a nivel de mucosa es muy alto comparado con Latinoamérica y Estados Unidos. En América Latina el acral es el que representa el 44% y en mucosa solamente un 4%. En el Instituto Nacional de Cancerología, desde que nosotros llegamos a hacernos cargo de la clínica melanoma, que ya hace casi 13 años, hemos visto que la frecuencia del melanoma en la clínica de melanoma ha aumentado hasta en un 500%. A nivel mundial se reporta que en los últimos 3 decenios la cantidad de melanoma ha aumentado hasta en un 400%. Esas son unas cifras impresionantes. En cuanto a la cantidad de cáncer en general en lo que es en Latinoamérica y el Caribe, se esperan aproximadamente 906,000 casos de nuevos cáncer. De estos, la mortalidad asociada a ellos es hasta 542,000 casos. Es una estadística muy relevante del comportamiento tan agresivo del melanoma. Y, por ejemplo, el melanoma en hombres en Latinoamérica y el Caribe representa o ocupa el lugar número 17, en mujeres representa el lugar número 19 y en ambos el lugar número 20. En cuanto al nivel de desarrollo, ¿qué cantidad de melanomas se representan en países desarrollados? Hasta 14 melanomas por cada 100,000. En el mundo, 2.9 en total. En Latinoamérica representa el 1.7 por cada 100,000 habitantes, y en países en vías de desarrollo representa 13.6 casos de melanoma. En cuanto a la distribución étnica en Estados Unidos, por ejemplo, vemos que hay diferentes nacionalidades que viven en Estados Unidos. La población hispánica representa aproximadamente 4.8 casos en hombres y 4.8 casos es igual la cantidad de melanomas en mujeres por cada 100,000, y de estos la mortalidad es muy semejante. En hombres es 1 por cada 100,000 y en mujeres 0.6. En cuanto a la distribución en diferentes países del mundo, en el mundo representa en mujeres 3 casos por cada 100,000, en hombres 3 casos igual, y Brasil aproximadamente viene reportando en mujeres 4.2 y también en hombres. En México representa aproximadamente en mujeres 2 y en hombres una cantidad de 2.7 por cada 100,000. Si vemos comparado, por ejemplo, con los países que se reporta mayor cantidad de melanomas en el mundo, como es Australia, representa aproximadamente en Australia 41 casos de mujeres por cada 100,000 y en hombres 44. O sea, sí estamos todavía muy diferente en la cantidad de melanomas que se reportan a nivel en el país que más melanomas hay en el mundo. En cuanto a la epidemiología en Estados Unidos, la cantidad de melanomas que se esperan
para este 2013 es en hombres aproximadamente un 5% y mujeres un 4%. En cuanto a la incidencia y mortalidad, por ejemplo, en Estados Unidos la cantidad de melanomas que se esperan es aproximadamente 76,000. De estos, la totalidad de las muertes por melanoma, aproximadamente 9,480. En América Latina representa una cantidad mucho menor, que es 9,000, aproximadamente unos 9,522 casos, y de estos, los pacientes que van a morir son aproximadamente 3,500 casos. En México, de acuerdo al Globocan, que es que representa lo que está el reporte de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, y en la Revista Panamericana de la Salud del 2011 se reporta que en México fueron aproximadamente reportados 1,266 casos. De estos, la mortalidad asociada a estos pacientes aproximadamente en mujeres van a ser 236 y en hombres 278 en México. En el Instituto Nacional de Cancerología aproximadamente tenemos en control 900 a 1,000 pacientes de melanoma en control, y de estos los que representan la mayor cantidad de melanomas, más son mujeres y posteriormente hombres, y representan en edades menores de 60 años, es la mayor cantidad de melanomas que en mayores de 60 años. Bueno, como todos sabemos, el melanoma, la topografía más frecuente es a nivel de extremidades inferiores, extremidades superiores en un 18,9%, de causa desconocida o de sitio, topografía desconocida, hasta un 2,8%. De acuerdo a la clasificación clínico-patológica, bueno, como todos sabemos, el acral lentiginoso es el que representa en México el 50%, el nodular un 34% y posteriormente el de extensión superficial y el lentigo-maligno en un bajo porcentaje. Este es un reporte muy bonito que fue elaborado en el Hospital Gea González, en donde se juntaron la cantidad de pacientes con melanoma de varias instituciones en México, y donde también concluye que el melanoma acral lentiginoso representa la gran mayoría de los melanomas. Y de acuerdo a los subtipos histológicos, yo creo que en un futuro muy cercano la clasificación de los melanomas va a ser de acuerdo a la mutación que presenta cada uno de ellos. Esto es lo que les mencionaba, es la clasificación que muy seguramente vamos a tener en un futuro de acuerdo a la mutación que presenta cada uno de los melanomas, y si está o es un paciente con un daño solar importante o un paciente sin daño solar o que no tenga tanto daño solar. Por ejemplo, las mutaciones presentes en los pacientes con daño solar, sin daño solar tan importante, las mutaciones más frecuentes es de RAF y en RAS. Los pacientes con daño solar tienen mucho más mutaciones, los pacientes que presentan el melanoma acral, mutaciones incluso KIT y RAS, y los pacientes que presentan melanoma a nivel de mucosas presentan BRAF, NRAS y KIT. En el Instituto Nacional de Cancerología, la diferencia, cómo llegan los pacientes en Estados Unidos a las clínicas de melanoma comparado con el instituto, es una diferencia abismal. Nosotros recibimos a los pacientes localizados en un 46% comparado con un 86% en Estados Unidos, y lo increíble, la cantidad de melanomas que se reciben metastásicos en nuestro hospital representa el 21% comparado con un 4% en Estados Unidos, y esto es el tiempo que tardan en llegar los pacientes a las instituciones por el diagnóstico precoz. Bueno, esto es un resumen. En Estados Unidos los pacientes llegan en estadios clínicos todavía localizados, y en México estadios clínicos a partir de estadio clínico 12 a estadios ya metastásicos a nivel de órganos. ¿Qué esperamos con estos pacientes de acuerdo al diagnóstico y de acuerdo a los estudios que se le realizan a los pacientes? En cuanto a los factores pronósticos, si un paciente tiene ganglios positivos, ¿qué es lo más importante en un paciente? Bueno, el número de ganglios afectados, las metástasis que presenta el paciente, las lesiones en tránsito satélite y la ulceración primaria. Pero cuando el paciente no tiene ganglios positivos, estos son los factores pronósticos de importancia: el grosor del brezo, la ulceración, el índice mitótico, la edad, el sitio primario del melanoma y el género. Esto es muy importante para ustedes, puesto que ahora sí que nosotros dependemos del reporte
de ustedes. En cuanto al grosor de Breslow, y esas son curvas de supervivencia, de mortalidad, perdón, los pacientes con un Breslow bajo, lógico que va a tener una sobrevida mucho mayor que los pacientes que tengan un Breslow mayor de 4. En cuanto a la ulceración como factor pronóstico, se ha reportado que los pacientes que presentan melanomas no ulcerados tienen un porcentaje de sobrevida mucho mayor que los pacientes que presentan los melanomas ulcerados. En cuanto a la edad, es muy parecida, pero sí es un mejor pronóstico los pacientes menores de 60 años que los pacientes mejor pronóstico para los mayores de 60 años. En cuanto al sitio primario, el factor pronóstico les va mucho mejor a los pacientes cuya topografía del melanoma se encuentra a nivel de extremidades o cabeza y cuello, comparado con los pacientes que presentan un melanoma a nivel del tronco. En cuanto al género, a las mujeres nos va mejor que a los hombres. Y en el Instituto Nacional de Cancerología, únicamente en los pacientes con melanoma craneoliginoso se recibieron aproximadamente en este reporte 331 pacientes. La edad promedio de los pacientes es de 62 años, fueron más mujeres que hombres. El Breslow con el que llegaron los pacientes fue un Breslow mayor de 6, con ganglios positivos hasta en un 34%, la gran mayoría, un 67%, llegó con un melanoma ulcerado y con ganglios positivos hasta en un 35%. Afortunadamente ya hay nuevos estudios diagnósticos o pronósticos en los pacientes con melanoma. En cuanto a la mutación de BRAF, el día de ayer les hablaron la doctora Erika Ruiz, se están haciendo ya la determinación de BRAF en los pacientes con melanomas metastásicos en la población mexicana. En varios estados de la República ya se están captando los pacientes metastásicos y se les está realizando la mutación de BRAF en esta población, y de acuerdo a los reportes de la doctora Erika Ruiz, en el Laboratorio de Medicina Translacional del Instituto Nacional de Cáncer, hasta el 2013 se han realizado la determinación a 132 pacientes. De estos, los que se encuentran mutados es hasta el 31% y los que no presentaron mutación fueron en un 69%. Fueron más, en esta determinación fueron más hombres que mujeres, y las edades igual aproximadamente como lo que se había reportado siempre. Los melanomas que presentan mayor mutación son los nodulares, posteriormente le siguen el de extensión superficial, los sacrales, y esto es algo bien importante. En los reportes a veces de patología no se describe la topografía, o esto de no disponibles porque no se supo en qué topografía fue el melanoma primario. Y en cuanto a los melanomas que se reportaron de cabeza y cuello y de mucosas, el porcentaje fue un porcentaje bajo. Se encontraron mutaciones solamente en 2 pacientes, que representó el 6%, y en 25 pacientes de los que tenían esta topografía no se encontraron con mutaciones. Entonces, hasta ahorita las conclusiones que es la incidencia en Latinoamérica es baja. La mayor frecuencia o el melanoma más reportado en nuestros pacientes es el acralentiginoso. En los pacientes no llegan ulcerados, los pacientes llegan con melanomas muy avanzados, y el tratamiento en el instituto está basado de acuerdo a las guías nacionales e internacionales. Pero ¿qué es lo que nosotros realmente hacemos en el instituto como dermatólogos? Algo muy importante para el manejo del melanoma, y que todos como dermatólogos debemos tener presente: el pronóstico de un paciente, más que la biopsia, más que todos los estudios de extensión, el primer médico que toca al paciente es el que le da el pronóstico, de acuerdo al manejo que se le da al paciente. La biopsia es una biopsia que tiene que ser tomada a un espesor total de la lesión. En los melanomas está prohibido el rasurado, puesto que no sabemos realmente el Breslow certero. Si es excisional, debe seguir el eje de la extremidad, aparte por el drenaje linfático, pensando en la reconstrucción posterior que se le debe dar a los pacientes. La biopsia debe ser una biopsia, si es incisional, debe ser del sitio más ulcerado, del sitio más pigmentado, del sitio más elevado. Si es una biopsia excisional, en lesiones menores de 1 centímetro se pueden hacer biopsias excisionales con un margen de 2 a 3 milímetros únicamente. No se necesita más margen en estos pacientes. ¿Sí? De las lesiones de la zona más ulcerada, de la zona más elevada,
incluso de la zona con regresión. En las biopsias excisionales, como les mencionaba, únicamente tiene que ser la biopsia marginal. No hay nosotros por qué darle margen, puesto que no es el tratamiento definitivo que le vamos a dar al paciente. En cuanto a la biopsia, ahora sí que la dirección que debe tomar una biopsia en un paciente con melanoma, por ejemplo, la extremidad superior y la extremidad inferior, debe seguir el eje de la extremidad, mano o de la pierna. La biopsia de lesiones pigmentadas sospechosas es solo diagnóstica, ya que el tratamiento se realiza en una segunda etapa. Practicar excisiones amplias en estos pacientes sin un diagnóstico adecuado es un riesgo a expensas del pronóstico en estos pacientes. Pero es muy importante enviar el tejido a un patólogo experto en lesiones pigmentadas y el que nos va a reportar o que nos tiene que reportar este melanoma siguiendo los criterios de la AJCC. Estos son los datos que ustedes tienen que reportar en una biopsia de un paciente con melanoma: patrón de crecimiento, el Breslow, el CLAR, presencia o no de ulceración, localización anatómica, datos de regresión, lesiones, si hay o no satélites, lesiones satélites en el melanoma primario, los márgenes y lechos de resección y el infiltrado linfocitario. Estos son todos los datos que debemos de reportar o de recibir nosotros de un dermatopatólogo. Pero ¿qué es lo que hacemos o qué es lo que se hace en el Instituto Nacional de Cancerología, en la clínica del melanoma? Si hay un paciente con melanoma in situ, el tratamiento es una excisión local únicamente con un margen de 0.5 centímetros, no más. Hasta aquí es el trabajo del dermatólogo, del cirujano dermatólogo. O sea, es hasta donde nosotros tenemos ahora sí que ayudar al paciente. Cuando es un paciente que tiene un Breslow menor de 1 milímetro, que no hay ulceración, no hay datos de regresión y está en un CLAR 1, 2 o 3 y el melanoma presenta una fase de crecimiento horizontal, el margen que se le debe de dar a este melanoma es una excisión local con 1 centímetro únicamente de margen. Pero si nos reportan este mismo Breslow menor de 1 milímetro, pero ya hay ulceración, hay datos de regresión, un CLAR 3, 4 o 5 y ya presenta una fase de crecimiento vertical, este paciente debe ser sometido a la realización del ganglio centinela. Si el paciente presenta un Breslow de 1 a 2, va directo a la resección con un margen de 1 centímetro y ganglio centinela. Pero los pacientes que presentan Breslow de 2 a 4 o mayor de 4, estos pacientes que tienen que llevarse a una excisión local con 2 centímetros de margen y con la realización del ganglio centinela. Es por eso tan importante la medición exacta del Breslow en los pacientes con melanoma. ¿Qué es el ganglio centinela? Bueno, el ganglio centinela es el primer ganglio o ganglios, que pueden ser 2 o 3 ganglios centinelas, que reciben el drenaje aferente de un tumor primario. Su estado indica el estado de los ganglios que se encuentran adyacentes al melanoma primario. ¿En qué pacientes está indicado el ganglio centinela? En pacientes con ganglios regionales clínicamente negativos. O sea, ¿para qué le hacemos un ganglio centinela a un paciente que ya vemos o tocamos el ganglio? Y que tengan un nivel de Breslow menor o igual a 1 milímetro. Pacientes con niveles de invasión menos o igual a 1 milímetro, pero con cualquiera de las siguientes características del reporte histopatológico, estamos obligados a mandarlos a la realización del ganglio centinela. Cuando tienen un CLAR de 4 o 5, cuando hay ulceración, cuando hay datos de regresión, cuando hay antecedentes por una biopsia por rasurado y cuando hay una incongruencia clínica. Por lo tanto, a la gran mayoría de los pacientes tenemos que mandarlos al ganglio centinela. Y únicamente no se realiza ganglio centinela o quien se contraindica en los pacientes que tienen ganglios palpables, en los pacientes que tienen alteraciones del drenaje linfático. Por eso mi insistencia en que no debemos de tocar un melanoma sin antes saber un Breslow. Por ejemplo, si nosotros sabemos que o clínicamente parece melanoma y en ese momento de hacerle la biopsia le damos un margen, se le hace una reconstrucción con un colgajo, a este paciente ya lo confinamos a que no se le va a realizar ganglio centinela. ¿Por qué? Porque hay alteración ya en el drenaje linfático en este paciente. ¿Y cuáles son los factores pronósticos? Por eso la realización del ganglio centinela en esos pacientes. Bueno, en el Instituto Nacional de Cancerología, los factores pronósticos más importantes son el Breslow, la ulceración y el género. ¿Cómo se realiza el ganglio centinela? Es una técnica que es plenamente quirúrgica.
es la inyección de tecnesio, el ácido patente, alrededor del